Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Estamos en este día de la Virgen, día de la primera aparición de la Virgen en Fátima a los 3 niños. En este mes de la Virgen, en este día de la ascensión del Señor al cielo, es la plenitud del triunfo de Cristo sobre sus enemigos, el demonio, la muerte, el pecado. Vence, pero con esa victoria completa del triunfo que se da en la entrada en la vida eterna, la subida al cielo, es decir, el premio de todas las obras. Preparándonos en esta novena del Espíritu Santo, pidiendo a este Jesús que ha subido al cielo para enviarnos el Espíritu Santo, para darnos todo el poder de Dios. Por esto es un día de oración intensa, acudiendo a la Virgen, a nuestro Señor, al Espíritu Santo, y así poder en este día recibir los dones, las gracias, todo lo que Dios quiere para nosotros. El Catecismo nos habla de los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. La Virgen María, y esto lo vemos en los 3 niños en Fátima, cuando la Virgen se les aparece, lo que les pide, lo que les dice en esta primera aparición del 13 de mayo, queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Es la Virgen María les presenta una misión. Esta misión no es fácil. Comienza, queréis ofreceros a Dios. Entonces esto, pues sí, yo quiero ofrecerme a Dios, a lo que Él quiera. Para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros. Entonces, ese ofrecimiento a Dios, y esto es lo que hace el Espíritu Santo, dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Ellos responden inmediatamente y no empiezan a pensarlo, a ver, eso es una cosa seria. Tengo que meditarlo, voy a ver si me conviene, no me conviene. Entonces es el Espíritu Santo te mueve por sus dones a aquello que Dios quiere de ti. Primero, Dios no me va a pedir algo que yo no pueda hacer. Segundo, me va a ayudar para aquello que me está pidiendo. Tercero, siempre lo que me pida va a ser bueno, perfecto, lo mejor para mí, de acuerdo a mi persona, mis circunstancias, mi temperamento, a lo que yo soy y a cómo yo obro, actúo y me muevo. Dios no se va a equivocar. Entonces, si ya tengo la garantía de que Dios me conoce perfectamente, sabe cuáles son mis fuerzas y mis límites,
y me pide aquello que yo puedo hacer, pero que me va a ayudar para que pueda hacerlo, ¿dónde está entonces la duda, la reflexión? Y los tres niños responden en la voz de Lucía: sí queremos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Los dones os van a dar luz para saber que eso viene de Dios, para saber el fruto que tiene ese sufrimiento, para ver cómo con esto se agrada a Dios, se vencen los enemigos, se obra rectamente. Y os va a dar la fortaleza para soportar eso, para saber tomar en cada momento la decisión más correcta. Hace al hombre dócil los dones del Espíritu Santo para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y Dios siempre me va a llevar por ese camino de santidad. Si antes han tenido una conversación cuando llega la Santísima Virgen, entonces Nuestra Señora nos dijo: no tengáis miedo, no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunté. Soy del cielo. ¿Y qué es lo que quiere usted de mí? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aún una 7ª vez. La 7ª vez fue el 16 de junio de 1921, cuando Lucía se despedía de Cova de Iría para, por lo tanto fue una aparición a ella, nada más. ¿Y yo iré al cielo? Sí, vas. Y Jacinta, y Francisco, sí, pero también tiene que rezar muchos rosarios. Después de estas últimas palabras tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Fue al pronunciar estas últimas palabras la gracia de Dios cuando abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa como un reflejo que de ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma. Primero, el ángel les había preparado. Primero, han visto a la Virgen. Les ha propuesto: si queréis ofreceros a Dios, y han dicho que sí. Primero es la ofrenda, la apertura a Dios. Ahora viene la gracia. Para poder cumplir con eso que Dios os pide, ese sufrir mucho, para el desagravio por los pecados con que Dios es ofendido, para la conversión de los pecadores. O sea, tiene, como ven, ese sufrimiento varias partes. A ellos los perfecciona, les llena de méritos. A Dios desagravia de todas las ofensas. Entonces es como el sufrimiento va hacia Dios para que Dios, de alguna manera, esa ofensa que ha recibido quede pagada y entonces quede desagraviado de tantas ofensas por el amor, por el servicio, por la obediencia de los niños. Y hacia los pecadores, en cuanto que es gracias para su conversión, su salvación. Y al decir esto, abrió las manos un reflejo, una luz tan intensa como un reflejo que de ellas irradiaba, que nos penetraba en el pecho, en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz. Entonces, veían esa luz, es sentir la presencia de Dios. Sin Dios es imposible cumplir la voluntad de Dios. Por eso hay que estar en Dios para poder cumplirla. Y la Virgen les ha pedido primero, el Espíritu Santo era el que les movía, porque los 3 niños viven todavía en la pureza, en la santidad, es decir,
no tenían pecado. Entonces tienen, después del bautismo, aunque no habían hecho la primera comunión, tienen el Espíritu Santo por el bautismo. Después en la confirmación vendrá la plenitud, pero por el bautismo ya tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que les mueve a decir sí. Entonces, estas emociones, Dios nos va a llevar, el Espíritu Santo, que es el encargado de nuestra santificación, de nuestra perfección, nos va a ir llevando en el momento y el proceso que cada uno necesita para su santificación. Solamente es si somos obedientes, si sabemos escuchar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, si nos volvemos rebeldes y empezamos a todo cuestionarlo y todo querer nosotros, gobernar nuestra vida, ser nosotros los que dirigimos, entonces ya empieza la cosa a fallar, a ir por otro lado. Pero después de que le hemos dicho que sí, ahí está Dios, ¿ve? Ya Él sabe lo que va a hacer, por eso es que pide. Aunque tú no te veas preparado, aunque te parezca que es demasiado para ti, es porque aún no tienes esta luz que tuvieron los niños, ¿ve? Cuando se dice que sí y ya uno empieza a responder a lo que Dios pide, entonces es que Dios da las gracias, entonces es que da, entonces en lo más íntimo del alma, penetraba en el pecho en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. ¿Han reflexionado? Un espejo grande de estos donde puedes verte de cuerpo entero. Tienes ahí el espejo, y el espejo es como un agujero que ves hacia allá, y tú te ves en el espejo. Entonces nosotros nos veíamos en esa luz más claramente que en el mejor de los espejos. Así como yo me veo ahí, como en ese agujero en la pared o en el mueble donde tengo el espejo, es como un agujero. Y yo me veo ahí, porque si me pongo delante, claro, si me pongo de lado veo al otro que está al lado, ¿no? Pero yo me pongo de frente, entonces yo me veo ahí, como dentro de ese agujero. Pues ahora imagínate, esa luz, ellos veían que era Dios. Y ellos se veían en esa luz mucho más, porque claro, en ese agujero del espejo uno puede verse, pero se ve la superficie, se ve el exterior. Pero es que esta luz entra en el corazón, en el alma, en el pecho, en el interior, entonces es verse toda el alma totalmente en Dios y verse desde dentro. No es una corteza que se ve desde fuera, verse totalmente y desde dentro. Entonces, por un impulso íntimo, también comunicado, es decir, ahora lo primero que ellos sienten es caer de rodillas y repetir íntimamente la oración que el ángel les había enseñado: oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Y caen de rodillas, están en Dios, se sienten totalmente, ven a Dios en ellos. El primer impulso de la criatura delante de Dios es la adoración. Caer totalmente rendido, adorando a ese Dios que lo ve de esa manera tan única, tan especial. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿ven? Y vean que es por medio de la Virgen. La Virgen es la que les da la luz. La Virgen es la que abre las manos y les comunica esta presencia del Espíritu Santo en ellos. Pasados los primeros momentos, y lo primero que han hecho es adorar y comenzar una oración de adoración al Señor. Y presente donde realmente está, aquí
en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el Santísimo Sacramento. Os adoro y os amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Es una petición, ofreceros a Dios para que todo lo que Dios disponga, estad ahí a hacer, obedecer, continuar, disponibles para Dios. Ábrete a Dios. Déjale a Dios obrar. No le pongas condiciones. No te cierres a su acción. Si Dios obra en ti, todo se transformará. Segundo, la oración. Pero ese ofrecimiento, esa entrega, ese ponerme en las manos de Dios, ponerme en obediencia a Dios, solamente en la oración se puede mantener. Es la oración la que te hace conectar con Dios. Es la oración la que abre la puerta de la comunicación de las gracias de Dios para que puedan llegar a ti. Es la oración la que hace la que tú puedas ir entendiendo qué es, cuál es la voluntad de Dios y cómo en ese momento está obrando o qué es lo que te está pidiendo. Porque al fin y al cabo somos humanos y empezamos con nuestra inteligencia a razonar y hay muchas cosas, las cosas de la fe, que no las vemos. Entonces yo no sé si es esto, si es lo otro, esto es lo correcto, aquello, lo otro. Entonces la única manera es la comunicación con Dios. Abrir la Virgen las manos y comunicarles esta luz, ese es el efecto de la oración. Ese es el momento en el que Dios me da el Espíritu Santo, la moción, el impulso, el decir sí, el hacer esto o no hacer aquello, o ir por este camino de esta manera o de la otra. Pero es el Espíritu Santo el que te va a mover la voluntad con ese suave impulso para que tú digas que sí. Y entonces aquí está la cosa. El Espíritu Santo es el que te mueve y el mérito es el tuyo, por decir que sí. Tú solamente es decir sí y todos los méritos son tuyos. Rezad el rosario todos los días. Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía. Entonces es ese momento donde ya les ha comunicado a Dios, ya les ha dejado la misión, pero ahí está. Somos nosotros los que tenemos que trabajar. Tú eres el que tienes que defender la fe tuya. Tú eres el que tienes que dar el testimonio. Tú eres el que tienes que resistir en las pruebas. Al fin y al cabo, nuestra vida es una prueba en este mundo. Es un combate, es una prueba. Depende de ti. Entonces, tú eres el que tienes que obrar. Y por eso la Virgen se va. La luz que la rodeaba iba como abriendo camino en la bóveda de los astros. Entonces, esa luz que le rodea, que iba llevándola. ¿Ven? Esta es una imagen, hoy en la ascensión del Señor a los cielos. Aquí tienen ustedes la imagen. Miren, por una parte, decimos que el Señor ascendió hoy al cielo. La Virgen, hablamos de su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Se nos ha dicho, hemos repetido una y otra vez, y la diferencia es, la ascensión el Señor sube por su propio poder, y en la asunción María es llevada por el Hijo, por el poder del Hijo que es llevada. Y sin embargo, aquí diríamos, no es que vengan, no hay unos angelitos que están tomando a la Virgen de los brazos y llevándosela para arriba. El cuerpo resucitado
es un cuerpo espiritual. El espíritu no está sometido a las leyes de la materia, no tiene leyes de la gravedad, no tiene fuerza que le haga descender. El espíritu se mueve a donde quiera sin ninguna resistencia. Y eso lo podemos ver nosotros ahora mismo aquí. ¿Ve? Yo para pensar en el sol no necesito que alguien me eleve los pensamientos, no necesito hacer un esfuerzo, no necesito caminar, no necesito nada, solamente pensar. El espíritu se traslada al sol, a la luna, a las estrellas, a las nubes, o se mete al fondo de la tierra, al centro, al núcleo, ahí, a esa masa de fuego incandescente allí del centro, ¿ve? Va de un sitio a otro y sale y entra, se mueve. ¿Por qué? Porque es espíritu. Pero es que el cuerpo resucitado, a ver si entendemos esto. El cuerpo resucitado es un cuerpo espiritual, es un cuerpo que tiene las leyes del espíritu y no las de la materia. Por lo tanto, ya no necesita nada de la materia, aunque tenga materia. Toda la materia del cuerpo está sometida al espíritu. Es como un espíritu. De hecho, el ángel, cuando se aparece a los niños, se le aparece con un cuerpo. ¿Para qué? Para que puedan verlo. Era un joven, blanco, de luz, etcétera, pero sencillamente tenía que tomar una figura, una apariencia. Pero el ángel toma una figura. Nosotros tenemos una materia, un cuerpo. Este cuerpo es el que al resucitar, ese es el cuerpo de Jesús resucitado, ese es el cuerpo de la Virgen también glorificada después de su paso de la vida de la muerte o de la vida material a la vida espiritual. Entonces ya es un cuerpo espiritual. Por eso esa luz, dice, que iba como abriendo camino en la bóveda de los astros, motivo por el cual alguna vez dijimos que habíamos visto abrirse el cielo. Entonces es la luz que va penetrando en el cielo. Entonces ellos veían cómo la Virgen, pero esa luz sale de la Virgen, de su cuerpo. Es su cuerpo el que tiene esa capacidad de ir, de moverse, y da esa luz. Pues eso fue lo que, diríamos, si los tres niños vieron esto en este primer día, el 13 de mayo de 1917, ahora pensemos el día de la ascensión del Señor, el Señor, su cuerpo ya es espiritual. Ese cuerpo espiritual, si ustedes leen en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, tanto San Marcos como San Lucas en los Hechos de los Apóstoles y demás, el Señor fue llevado al cielo. ¿Y quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Vinieron los ángeles para llevárselo? Así como la Virgen iba en ese globo de luz, en esa luz que estaba donde ella estaba, que es en Dios, pero Dios está en todas partes. Entonces, ella se mueve por ser el cuerpo espiritual y a la vez es Dios el que está llevándola. Entonces, ayer poníamos una comparación para que lo entendamos mejor. ¿Ve? Si, por ejemplo, yo tengo que ir a un sitio, a ver, tengo que ir al hospital, a ver, ¿quién me lleva? ¿Ve? Pues entonces alguien que conozca, usted pues sabe el camino, venga, me acompaña, ¿ve? Entonces le preguntan, ¿dónde vas? Voy a llevar al padre al hospital, ¿ve? ¿Y qué hace? Acompañarme, si no me tiene que llevar en los brazos, no me tiene que agarrar e ir empujando, no me tiene que coger del cogote, sencillamente va conmigo, pero me lleva, no está haciendo nada porque yo voy por mi propio pie, yo voy por mi propia voluntad, yo soy el que quiero ir. Pero entonces
Ese llevar es un modo de hablar. Cuando Jesús sube al cielo, es llevado por Dios, es decir, es acompañado por Dios. Es el Padre, está, diríamos, en la plenitud de la obra, ya Jesús ha cumplido todo lo que el Padre le encomendó, y entonces el mismo Padre es el que acompaña a Jesús en esta entrada en el cielo. Y para que Jesús no vaya, no se imaginen ustedes, pues eso, aquí por ejemplo, ahí en ese pasillo, en esa calle, pues que viene Jesús caminando solito, ahí a oscuras, toca la puerta y sale el Padre a abrirle la puerta, ¿ve? O que es llevado, no se imaginen ustedes, pues que le traen en silla de ruedas los ángeles para que él no se canse. No imaginemos cosas humanas, ¿ve? El Padre acompaña a Jesús en la ascensión. Los ángeles le acompañan y en esa corte que todo el mundo va con él, lo podemos decir perfectamente, Jesús es llevado al cielo por el Padre, por los ángeles, ahí también van los santos del Antiguo Testamento, es decir, todos aquellos que estaban esperando desde el primero de los muertos, desde Abel, el primer santo, el primer justo que ya esperaba la venida del Redentor, pues desde Abel el justo, pasando por Adán y Eva, pero primero Abel, y así San José, y todos los santos, todos los profetas, todos los que en el Antiguo Testamento anhelaban y esperaban, pues sus almas santas estaban en el seno de Abraham, que se suele decir. Pues Cristo las rescató y le acompañaron, entonces le llevaron. Él entra triunfante al cielo, acompañado de esta corte, y todo eso, esa luz, como dicen los niños de Fátima, Lucía, esa luz que les penetra en el fondo del alma, en lo más íntimo de su corazón. Entonces es una luz que entra dentro y que desde dentro sale hacia afuera. Es verse totalmente en Dios de una manera que no podríamos decir si es que la luz está en ellos o ellos están en la luz, porque es un verse de tal manera, metido en ello. Esto es el Espíritu Santo, ¿ve? Te transforma, te diviniza, te eleva, te hace ser Dios por participación. Entonces, cuando es llevado al cielo, si tú eres Dios por participación y es Dios el que te lleva, vas tú. No es que te llevan a ti de las orejas, ni... ¿Ve? Hay algunos que sí, que parece que van al cielo como a los niños cuando no quieren ir al colegio. ¿Ve? Todos sabemos esa imagen y alguna vez la hemos visto o la hemos realizado nosotros, ¿no? No quiero, y va ahí pataleando, va arrastrando y la mamá tirándole ahí de él, ¿no? Y él va ahí poniendo el freno, ¿ve? Hombre, al cielo no se va así, echando el freno. No es que me llevan aquí a la fuerza, me agarran, tú vas para acá porque yo entonces... No, es otra cosa. Ahora, cuando esa luz penetra dentro de uno, que es Dios, que es el Espíritu Santo, entonces por eso el Espíritu Santo me da ese impulso, me diviniza de tal manera que entonces ya toda la persona, toda el alma, todo, en cuerpo y alma, nuestro Señor Jesucristo, algunos de los santos también, esto no es una cosa que esté definido, que usted ya como ha aclarado, hay quien dice otras cosas, ¿no? Pero cada uno pues en lo que no ha definido la Iglesia hay libertad para opiniones, entonces en teología. Entonces en esas opiniones pues cada uno vea la que más le guste. Así por ejemplo, yo no soy partidario, ¿ve?, de que el hombre viene del mono por una evolución. Ahora, si a ti te hace ilusión de que tu abuelo sea un mono, pues mira, yo no tengo problemas, ¿no? Eso ya es cuestión de cada uno. Si tu abuelito y tu abuelita eran unos monitos, pues allá tú, ¿ve? Esa es la evolución. Pero fueron por creación de Dios. Entonces sí, Dios creó el cuerpo perfecto de Adán y Eva y les dio la vida, pues no necesitamos, el que quiera creer otra cosa, no está definido en teología, tiene libertad para creerlo. Así es que
a cada uno se le deja su libertad. Pues en esto, ciertamente, diríamos, también lo han dicho algunos santos y demás, aquellos que resucitaron, porque les digo porque una vez lo dije, después alguien que me sacó por ahí que no, que estos después volvieron otra vez, ¿para qué va a resucitar a unos muertos, a unos santos, para que anuncien que Cristo ha resucitado y después otra vez al sepulcro hasta que el fin de los tiempos? Eso no sería una gracia, eso sería una desgracia, ¿no? Entonces, después de darle la gracia de haber resucitado y que entraron a las casas allá en Jerusalén, anunciando que Cristo había resucitado, lo dice los Hechos de los Apóstoles, está en el Evangelio, o sea, yo no me lo invento. Ahora, pero después dicen que no, que volvieron otra vez al sepulcro. Ya, esa parte no la he leído yo ahí. Si alguien la tiene, que me la enseñe, porque yo no la he leído. Así es que, pero si resucitaron, ya se quedaron resucitados. Y Dios, el don que da, no lo quita. Y eso es un don. Uno lo puede perder por el pecado, pero los santos que ya han muerto y que ya han alcanzado la santidad, ya no van a pecar, no lo van a perder. Así es que esos también acompañaron a Jesús en esa entrada triunfal en el cielo. Todas las almas de los que estaban en el seno de Abraham, uno. Los ángeles que acompañaron, todos los ángeles, tengan en cuenta, hay ángeles que están al servicio en esos 9 coros angélicos, hay unos que están al servicio del Padre, otros que son, diríamos, como los asistentes del Espíritu Santo para la obra, pero otros son asistentes de Jesucristo en orden a la obra de Jesucristo, la salvación. Y ahí está nuestro ángel de la guarda, ahí están los arcángeles, etc. Entonces, estos que han obrado en la misión de Jesucristo redentora, pues estos acompañan también a Jesús en esa entrada, porque es, diríamos, la entrada de Jesucristo, la victoria total sobre la muerte, sobre el pecado. Le falta la Iglesia porque esa viene en el tiempo. Los hombres iremos y vamos en nuestro proceso, pues hasta que no lleguemos a la muerte y ahí en el juicio particular y seamos salvos, pues entonces irá el alma después y el cuerpo en el juicio final. Pero la Iglesia es en el tiempo, por eso parte todo el Antiguo Testamento, aquellos que ya habían muerto y estos que resucitaron y las almas de aquellos justos que estaban esperando, ya entran con Jesucristo al cielo. Es el triunfo. Le falta a ese triunfo el tiempo, la plenitud de los tiempos, que será en el juicio final, y ahí sí será la entrada final, donde ya el infierno queda sellado para siempre con todos los que se condenan, y el purgatorio ya no existe, desaparece, y entonces todos con el cuerpo resucitado al cielo por toda la eternidad. Esa será la plenitud eterna, pero la plenitud de la obra es lo que se realiza en la ascensión de Cristo al cielo. Pidamos por intercesión de la Virgen, y por eso no deberíamos de descuidar una de las cosas fundamentales en nuestra vida espiritual, que hoy a veces se escucha ya poco, y es la consagración a Jesús por María, o la esclavitud mariana, es decir, consagrarse a Dios, consagrarse a la Virgen para ser totalmente de Dios. Esto que los niños hacen, decirle sí totalmente por medio de la Virgen, esto es la esclavitud mariana, ser totalmente de Dios. No tengas miedo, entrégate a Dios, haz de tu vida una ofrenda total, absoluta, completa a Dios. Y para ello Dios te da el Espíritu Santo. Hemos dicho entonces, los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes. La disposición permanente es una actitud, es una capacidad, es un estado donde uno permanentemente
no mociones, no en los momentos, sino que uno siempre tiene esa facilidad, esa capacidad, o dicho de otra manera, una persona que conduce un vehículo necesita aprender. Entonces, cuando, según las leyes humanas, saca su licencia de conducir, va a hacer el examen, permanentemente ya tiene la autorización, ya está autorizado, aunque no esté conduciendo, ya tiene la disposición para poder conducir. Ahora, cuando se le presenta la ocasión, oye, mira, que hay que ir a tal sitio, muy bien, toma el vehículo y empieza a manejar. No tiene que empezar a aprender de nuevo, no tiene que pedir un permiso para este movimiento. De tal manera que esa disposición permanente es que ya está ahí el don del Espíritu Santo, la gracia, para poder obrar con perfección cualquier acto de virtud, cualquier obra meritoria, cualquier acción en el momento en que el Espíritu Santo te da la moción, el impulso, la gracia, el deseo. Pero ya tienes la capacidad de hacerlo, de responder en ese nivel de santidad, de perfección, a esa moción del Espíritu Santo. El don de sabiduría es un gusto especial para lo espiritual. Mire, si las cosas en el tiempo, la medicina ha cambiado bastante. Entonces, años atrás, pues las medicinas solían ser todas muy amargas. No había medicina agradable. Entonces, tener que tomar una medicina siempre había que hacer un esfuerzo para poder tomarlas. Hoy día ya van encontrando cosas, ya te las van haciendo, de tal manera que no son tan desagradables o incluso pues están con saborizantes que te hacen tomar las cosas con un sabor a fresa, a no sé qué, a no sé cuánto, a distintas cosas. Entonces se ha facilitado el poder tomar la medicina. Pues las cosas de Dios, precisamente esto de los niños, ¿queréis ofreceros a Dios para sufrir todo lo que Él disponga? Eso no es algo agradable, no es un dulce que les está diciendo. ¿Queréis ofreceros a Dios para gozar de los dones, para gozar de todas las maravillas que Dios quiera daros? ¡Ay, sí, cómo no! ¿Ve? Todo lo que sea gozar, aquí estoy yo dispuesto. Ahora, pero si te dicen, para sufrir todo lo que Dios disponga, esa medicina es bastante amarga. Entonces, el don de sabiduría es un gusto especial para lo espiritual. Si ese trago amargo de la medicina espiritual, del sufrimiento, para la conversión de los pecadores, para la reparación de Dios que está ofendido, para la santificación del alma, etc. Ciertamente, tengo que encontrar algo que me motive, porque no se trata de un sadismo, sufrir, para tener más sufrimiento, y cuanto más sufrimiento, no es eso. ¿Ve? Tiene que haber la motivación espiritual de ese sufrimiento. Si yo no le encuentro algo espiritual, algo beneficioso, algo de la gloria de Dios, de la salvación de las almas y santificación propia, es imposible que yo me entregue a un sufrimiento. ¿Ve? ¿Quieres sufrir para que te vaya la cosa peor, para que seas condenado, Hombre, no, absolutamente no. No tengo nada que me motive para eso, huyo de ese sufrimiento. El don de la sabiduría es un gusto especial para lo espiritual. Entonces, lo que me hace es comprender que aunque sea sufrimiento, aunque sea doloroso, aunque sea angustia, aunque sea lo que sea, tiene el mérito, da gloria a Dios, repara las ofensas, entonces salva a los pecadores, logra la conversión de los pecadores, me da ese gusto sobre lo espiritual. Entonces sí, puede uno prepararse y disponerse para ese esfuerzo, ese sufrimiento, ese trabajo, ese
momento de no agradable, amargo, duro, lo que va a venir después a los niños de Fátima. El don de entendimiento es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Entonces, por eso pidamos el don del entendimiento, comprender la palabra de Dios. ¿Cuántos hay que leen la Biblia y se rebelan contra Dios? Se rebelan contra Dios. Leen y no sacan nada. No sacan nada, no mejoran su comportamiento, no tienen mayor crecimiento en las virtudes, en la fe, en la esperanza, en la caridad. Entonces vemos que hoy día hay ciertos teólogos, hay algunos teólogos por ahí que se llaman teólogos, y eso pasa mucho entre los protestantes, porque a veces solamente se lee como para tener de qué exhibirse delante de los demás. Que yo me la he leído entera la Biblia, que yo lo conozco, que si en tal capítulo, si en tal versículo dice esto, aquí dice aquello, dice lo otro, pero no va, realmente no han comprendido lo que esa palabra les está diciendo a ellos, y que ellos no la están cumpliendo, y que no viven esto, y que por eso van a ser juzgados más seriamente. Por eso hay que leer para entender qué es lo que Dios me está diciendo. Ese es el don del entendimiento, profundizar en las verdades reveladas. Entonces, hoy día que vemos que se dicen tales barbaridades, algunos por ahí están diciendo y haciendo cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Ve? Eso se nota, mire, la persona que tiene el Espíritu Santo sabe que Cristo está presente en la Eucaristía. Y eso le hace amar, eso le hace respetar, eso le hace adorar, eso le hace tener un trato especial. Una persona que no tenga el don del entendimiento, el don de la sabiduría, entonces ya la Eucaristía, pues bien, y ahí está, y parece como si no existiese, como si no hubiese presente el Señor aquí. Y no entienden la palabra de Dios, no entienden las cosas, las verdades reveladas en orden a su salvación. Y por eso que todo el mundo tiene derechos. El no entender se nota inmediatamente porque la persona empieza a hablar de los derechos. Yo tengo derecho de comulgar. Oiga, que tú no tienes derecho de comulgar, entérate. ¿Ve? Tú no tienes derecho a Dios. Tú eres un esclavo de Dios. Tú lo que tienes es obligación a hacer lo que Dios manda. Eso es. Ay, mis derechos, ya empezamos con los derechos. ¿Y la mujer por qué no tiene el derecho de ser ordenada también ella de sacerdote? Y ya empezamos, eso es porque no se ha entendido nada. Nada de las verdades reveladas. Eso es no tener el don del entendimiento. ¿Sí? Las verdades reveladas, lo que Dios nos dice, con una mente humana, pues salen disparates, salen disparates. Hace falta el don del entendimiento, pedir mucho al Espíritu Santo. Que nos diga, que nos oriente qué hacer, cómo obrar y qué es lo que, la verdad que hay en esa revelación, en esa verdad, en ese dogma, en esa enseñanza. Pídele a la Virgen María que te dé el Espíritu Santo para poder entender. Y qué diferente, ¿verdad? Cuando se entiende la revelación de Dios. El que entiende, su vida cambia. Se llena de una luz y tiene un respeto, un amor, una obediencia, ¿ve? Y nunca reclama nada, porque sabe, yo delante de Dios simplemente un pecador, ¿ve? ¿Qué es lo que yo merezco delante de Dios? El infierno. Solamente espero en su misericordia que tenga compasión, que me perdone y que Él quiera. Entonces, obediencia total, porque es lo único que yo puedo reclamar delante de Dios, el derecho de obedecer, nada más.
y se nos acabó el tiempo. Así es que, paz y paciencia. Seguiremos tratando de, en este día tan hermoso, pero no dejemos de pensar en esto. ¿Qué es consagrarse a la Virgen María? La consagración a la Virgen tiene como una preparación, diríamos, un proceso de 4 elementos. Primero es la renuncia al mundo, al mal, al pecado. Sin renunciar no hay consagración, pertenencia, participación. No vas a poder acercarte a Dios sin renunciar al mundo, al mal, al pecado. Segundo, conocerse a sí mismo. ¿Qué es conocerse a sí mismo? O sea, no es eso que llaman la autoestima y el no sé qué, y el auto de para aquí y el auto para allá. No es eso. San Agustín decía, Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Saber que yo de mí mismo no tengo nada para saber que necesito de Dios. O sea, que yo sin Dios no soy nada más que pecado. Conocerme que yo tengo un vacío es para desear más ardientemente el que Dios venga a mí. Pero si yo estoy satisfecho de mí, de mi vida, de mi sabiduría, ¿para qué necesito de Dios si yo ya estoy lleno de mí? Por eso conocerme como vacío de Dios. Cuando yo me conozca, conózcate a ti, conózcame a mí, no tengo más que de mí mismo, más que el pecado. Por eso necesito de Dios, que me perdone, que me llene de sus dones, que me dé su gracia, que me... ¿Ve? Como la consagración va a Jesucristo, y todo ello por María, conocer a la Virgen María. Entonces, por eso en la consagración, parte fundamental es conocer más y mejor a la Santísima Virgen. Porque vemos que se dicen tantas cosas y disparates. Por eso, amar. El amor diríamos, se inicia con el conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. Tenemos que conocer. Y luego va creciendo conforme voy conociendo más. Por eso es conocer a la Virgen. Y cuarto, conocer a Jesucristo. Eso es lo fundamental para poder dar ese paso, esa decisión de decir, aquí estoy, heme aquí, envíame, lo del profeta. Entonces, la entrega a Dios. Y ahora, después de esta conferencia, vamos entonces a los avisos que solemos dar. El mes de María, el rezo del Santo Rosario, cada día a continuación de la Santa Misa, las clases de catecismo, de formación para niños y jóvenes, los sábados a las 12:30, y círculos marianos y clases para adultos los sábados a las 4:45. Las próximas vigilias tendremos, ahora ya llegan estos meses, mayo y junio están repletos de festividades. Por eso es que vivir esta época, esta fecha tan hermosa. Pentecostés, tendremos la vigilia el sábado 19, el día 20 es Pentecostés, pues de la noche del sábado al domingo, celebrar esta vigilia de Pentecostés, pidiendo por intercesión de la Virgen la gracia, el don. Ya recibimos al Espíritu Santo con el bautismo, ya recibimos los dones y la plenitud con la confirmación. El que esté confirmado, si a alguno le falta, eso es muy necesario. Pero eso que hemos recibido hay que actualizarlo, hay que profundizarlo, hay que de tal manera que reviva en nosotros. Por eso es el prepararme continuamente, pero para la fiesta de Pentecostés, para poder recibir más y ser más conscientes del don que hemos recibido para responder mejor. Luego, al siguiente fin de semana, el siguiente domingo es la Santísima Trinidad. El sábado 26 tendremos la vigilia de la Santísima Trinidad.
El día sábado 2 de junio es la vigilia del Corpus Christi, para el domingo 3, la fiesta del Corpus Christi, que es otro jueves trasladado, ¿no? Porque hoy es el jueves de la Ascensión. Así es que este domingo es jueves, para que nos entendamos, ¿no? Pues el domingo día 1 será el jueves del Corpus Christi. Así es que si alguien lo entiende, por ahí van las cosas. Y el viernes 8, el Sagrado Corazón de Jesús, la vigilia también al corazón de preparación para ese día es el viernes la fiesta y ese día poder tener la vigilia. Tendremos las peregrinaciones a Fátima del 14 al 18 de junio y a Lourdes del 17 al 19 de agosto. Ayúdanos a evangelizar. Estas conferencias se graban, podrán verlas hoy mismo en los canales de YouTube y NS. Para su preparación, para su consagración, para su vida espiritual, aquí tienen ustedes la gran promesa del Inmaculado Corazón de María. Para conocer mejor las palabras de Lucía, de la Virgen a través de Lucía, y entenderlo, pues este folletito de la gran promesa del corazón de María. Es muy fácil de leer, entonces tiene poca, diríamos, no es un libro que se haga pesado, pues entonces, y fácil de regalar a cualquiera, pues llévate libros para regalar y así cuando tengas algo, mira, toma, lee esto, te va a ayudar. Y de San Luis María Grignon de Montfort, El secreto de María. Esto es lo que hemos dicho de conocer a María. Si no conocemos a la Virgen, el consagrarnos, el vivir en Dios, todas estas cosas, pues son teorías, son enseñanzas, pero hay que hacerlo vida. Para eso hay que conocer el secreto de María, conocer a la Virgen. Como a veces cuesta, o diríamos el rezar el Santo Rosario, aquí tienen el Santo Rosario para un encuentro con Dios. Entonces ponerlo ya en un vehículo, cuando uno va caminando, lo pone, o en casa o lo que sea, mientras que hace otras cosas así ya, pues ayuda a mantener el ambiente de vida espiritual. Y a aquellos que no tienen la costumbre, se les regala para que aprendan a rezar el Santo Rosario. Y las publicaciones periódicas que tenemos, el Benjamín, cada 2 meses, y la prensa dominical cada semanal. Entonces son nuestras publicaciones para hacer crecer en la fe a todos, empezando por los niños, que vayan aprendiendo, se hagan, como diríamos, fácil el ir conociendo, entrando en el mundo espiritual con la oración mediante esta lectura fácil. Y ya para las personas que una mayor profundidad en su vida espiritual es la prensa dominical, que va semanalmente, pero penetrando y profundizando en su vida espiritual. Ahora tenemos las confesiones. Hasta la próxima conferencia a las 12:15.